diputados de la Asamblea Nacional, Pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí atendiendo una convocatoria que en plena sesión plenaria se realizó la semana pasada. Lamentablemente y de manera unilateral, el presidente Juan Guaidó suspendió esta convocatoria con la intención, según él, de dialogar, de conciliar. Y yo me pregunto, si la intención es dialogar y conciliar, ¿por qué no llamó a usted a los demás miembros de la Junta Directiva y a los jefes de fracción para acordar de manera conciliada la suspensión de esta sesión? Una semana ha transcurrido, no ha habido posibilidades de diálogo, no ha habido posibilidades de acercar o conciliar posiciones. Lo que se ha desatado, lamentablemente para el país, es toda una campaña fascista de descalificación, de agresiones verbales contra los diputados que hoy estamos pensando distinto a los diputados de Voluntad Popular. Yo creo que esto nos deja muy mal parados ante el país, señor presidente. Y le hago no un reclamo, le hago una sugerencia. Nosotros estamos obligados a demostrar nuestro verdadero talante democrático. En democracia se imponen las mayorías y se respetan a las minorías. Las democracias imponen que el derecho a votar tiene también que ser acompañado al derecho a decidir. Esa es nuestra lucha. Eso es lo que queremos transmitirle al pueblo de Venezuela. Eso es lo que queremos devolverle a cada ciudadano común, que no solo vote, sino que decida el futuro de este país. Hoy no podemos actuar como ha venido actuando el chavismo en los últimos años. Yo recuerdo cuántas veces a usted, a mí y a todos los honorables diputados de esta Asamblea Nacional nos han llamado traidores a la patria, escualios, todo tipo de descalificación por el simple hecho de tener un punto de vista distinto al del chavismo o al de Maduro. Vamos a practicar lo mismo. Yo creo que Venezuela merece mucho más de cada uno de nosotros. Pero la intención hoy, como les dije, es seguir intentando posiciones conciliadas. Las posiciones conciliadas no se logran con posiciones irreductibles, presidente. Usted ha querido hacer ver que esto es algo contra usted. Es falso. Mire, si nosotros estuviéramos en toda esta esta intención, con sencillamente esperar el 5 de enero y con la mayoría parlamentaria que hoy tenemos, sencillamente elegiríamos un nuevo presidente de la Asamblea y automáticamente tendría que asumir la presidencia interina de acuerdo al estatuto vigente que todos apoyamos durante los últimos 4 años. Por cierto, en el año 2019, cuando hicimos la interpretación a nuestro juicio para determinar el vacío de poder, muchos juristas dijeron lo mismo que hoy están diciendo. La Asamblea Nacional se está extralimitando en sus funciones, la Asamblea Nacional está creando figuras que no están en la Constitución Nacional, y la verdad es que nosotros apelamos a un principio, y es bueno decírselo a los venezolanos, de invocar la excepcionalidad constitucional. Es decir, utilizar algunas normas de la Constitución que hoy está siendo violada permanentemente para reponer el orden constitucional. Yo he escuchado a algunos juristas, porque por cierto, todas las opiniones que por vía de Twitter, de Instagram o por otros mecanismos como correo electrónico nos han hecho llegar, yo en lo personal las revisé cada una. Y me hicieron recordar posiciones que eran exactamente igual cuando en el año 2019 nosotros aprobamos por primera vez el Estatuto para la Transición. No existe la figura del presidente interino en la Constitución. No puede estar en una misma persona el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque eso es la pretensión del Parlamento de usurpar funciones. Sin embargo, invocando ese principio de excepcionalidad constitucional, le demostramos a los venezolanos que lo que necesitábamos
era una institución que sirviera de interlocutor internacional, porque ya en el año 2018 más de 60 países habían desconocido la elección o el fraude electoral de Nicolás Maduro. Ese fraude es la verdadera base del desconocimiento de Maduro. No es la presidencia interina. Eso ocurrió en el año 2018 y hay que recordárselo a los venezolanos. En el año 2019 logramos que 62 países reconocieran a la Asamblea Nacional como la única institución legítima que existía en Venezuela. Legítima de origen, porque fue electa por más de 14 millones de venezolanos, pero también legítima de desempeño, porque era la que se ponía al lado del pueblo de Venezuela, que estaba sufriendo los rigores de un gobierno autoritario, totalitario, represor de derechos humanos. Por lo tanto, ese reconocimiento que nos dieron 62 países fue lo que logró darle reconocimiento al estatuto y a la creación de la presidencia interina. En nombre de Un Nuevo Tiempo, representando a 17 diputados principales y a 11 diputados suplentes, nosotros consideramos que necesitamos un cambio de rumbo, un giro importante para nuestro país, porque lamentablemente para los venezolanos y para todos nosotros no ha sido suficiente todos los esfuerzos realizados durante todos estos años. Y por esto es que nosotros insistimos en ese cambio de rumbo, pero preservando siempre lo que son los activos de nuestra nación, porque los verdaderos dueños de estos activos son los venezolanos. Representantes de la fracción parlamentaria de Acción Democrática rechazamos esta suspensión que para la mañana de hoy estaba planteada y que avalamos la solicitud del jefe de la fracción de la Unidad para que en la tarde de hoy se realice una reunión con la directiva del Parlamento y, por supuesto, con los jefes de las fracciones que hacen vida en el Parlamento para poder fijar la sesión el día de mañana. No podemos correr el riesgo de que los activos que están en el exterior, por no hacer la sesión y por culminar el periodo legal que es hasta el 31 de diciembre, el Estatuto de la Transición, y lleve a que los activos que están hoy resguardados se puedan perder. En este sentido, avalamos esa solicitud y ratifico como jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática que los 20 diputados principales que hoy tenemos y los 11 diputados suplentes que convierten a 31 diputados, estamos firmes con esta posición. Nosotros hemos consultado con fuerzas políticas importantes más allá de la plataforma y del Parlamento y coinciden en que ese es un ciclo que debemos cerrar. Hemos consultado con los alcaldes y gobernadores de oposición, coinciden en que es un ciclo que debemos cerrar. Hemos revisado las encuestas más respetables del país y nos preocupa enormemente que la figura del gobierno interino tenga tanto o más rechazo en algunas encuestas que el propio presidente Nicolás Maduro o el señor Nicolás Maduro o el usurpador Nicolás Maduro, como quieran expresarlo, las diferentes centros de opinión política en el país. Y por ello, la conclusión se reafirma en las fuerzas políticas que expresamos que ese ciclo había que cerrarlo, porque debemos entrarle al año 2023 unidos, dejando atrás lo que nos separa, dejando atrás las cargas que tenemos ante la opinión pública y que no nos ayudan, que no nos suman, que nos restan, que son blancos débiles ante el reto titánico que tenemos como dirigencia política de construir la unidad necesaria en torno a un hombre o mujer que tiene el reto por delante de hacer un gobierno de unidad nacional en donde no sea para que hegemonice ningún partido político, sino para que se restablezca la democracia y se retome el sendero de la prosperidad económica. Hoy, después de 4 años, en un proceso político tan dinámico, tenemos que aceptar y asumir que esa figura de la presidencia y gobierno interino se ha debilitado
y que ya no es percibido ni por los venezolanos ni por la comunidad internacional como una opción de cambio político real. Y que por lo tanto estamos obligados a repensarnos, a reorganizarnos, a relanzar esta lucha democrática hasta lograr con el verdadero objetivo. Porque le vuelvo a recordar a Voluntad Popular, el objetivo no es mantener eternamente una presidencia interina o un gobierno interino. Nuestro objetivo es salir de Nicolás Maduro y de este gobierno opresor que ha pisoteado la dignidad del pueblo de Venezuela. Entonces no nos desviemos. Este gobierno interino fue un instrumento de lucha que se agotó. Y tan se agotó que si la cuestión fuese contra usted, presidente, hoy estaríamos esperando el 5 de enero para elegir un nuevo presidente. Y esa no es la verdadera intención de nosotros. Así que mal podrían hoy señalarse que nosotros pretendemos llegar al gobierno para manejar los activos, cuando lo que se está proponiendo en realidad, y usted lo sabe, es una comisión que esté integrada por los mejores venezolanos, todo aquel venezolano que tenga las condiciones profesionales, éticas, morales, que se pueda someter a una especie de baremo y de evaluación por alguna institución internacional que permita demostrar que reúne el perfil para ocupar las posiciones. Esos son los que debe designar la Asamblea Nacional. Eso significa despolitizar, eso significa despartidizar la administración de los activos que tanto daño nos han hecho en estos últimos 4 años. Porque la partidización y la politización es la que distrajo a la clase política durante 4 años de su verdadero objetivo. Meses enteros se perdían en la discusión de la designación de una junta COT, cuando ahí lo que sentía el pueblo de Venezuela es que nadie le daba una respuesta a los padeceres que ellos estaban acumulando, a los atropellos del régimen y la clase política distrayéndose en la pretensión de gobernar sin poder hacerlo, porque aquí nadie niega de sus buenas intenciones y de las buenas intenciones de la Asamblea Nacional, pero lamentablemente quien hoy tiene el control territorial, quien tiene las armas de la República, quien las utiliza en contra de todo aquel que disiente y contra el propio pueblo de Venezuela, se llama Nicolás Maduro.